Número 10. El meteorito de Cabo York. Aunque aterrizó en nuestro planeta hace 10.000 años, este meteorito ya existía mucho antes de la aparición de los primeros hombres en la Tierra. Se estima que tiene alrededor de 5 millones de años. Su nombre proviene de la provincia norteña de Cabo York, situada al noroeste de Groenlandia. Allí vivió placenteramente hasta el siglo XIX, cuando el explorador ártico Robert Peary consiguió convencer a los nativos de llevarla a Estados Unidos. La mayoría de los meteoritos se desintegran casi totalmente al entrar en contacto con la atmósfera terrestre y al llegar a tierra firme no son más que pequeñas piedras que puedes coger incluso con la mano. El problema es que el meteorito de Cabo York marcaba 31 toneladas en la báscula. Fue necesaria la construcción del primer y único ferrocarril de Groenlandia para transportar a esta mole de hierro hasta la costa, y se tardaron 3 años más para conseguir transportarlo hasta su ubicación actual, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, donde ahora luce cual celebridad. Número 9. Estatua de Ramsés II. Las obras de los antiguos faraones egipcios no dejan indiferente a nadie, y el coloso de Ramsés es un magnífico ejemplo de ello. Esta estatua fue tallada en piedra silícea, y aunque se ha dañado de rodillas hacia abajo, si estuviera completa sobrepasaría los 10 metros. El Museo Británico quiso hacerse con ella nada más ser descubierta en 1820, pero debido a las condiciones de la estatua y sus dimensiones decidieron cancelar el viaje. Más tarde, en 1954, la estatua fue situada en la céntrica plaza de la estación de ferrocarril de El Cairo. 50 años después, el deterioro de la estatua era evidente. Los temblores del metro y la contaminación de los coches que transitan cerca de la plaza forzaron a las autoridades a emplazarlo en el nuevo museo egipcio situado a las afueras de la capital. El monumento de 83 toneladas fue envuelto en un material viscoso similar a la silicona a fin de protegerlo de las vibraciones. El transporte se llevó a cabo mediante unas plataformas móviles de 128 ruedas remolcadas por un gran camión. Antes de ejecutar el traslado, se encargó una réplica de la estatua para probar si la ruta deseada era segura. Y después de una exitosa prueba de ejecución, el viaje real se completó en un tiempo estimado de 10 horas. Actualmente se puede visitar en el Museo al Aire Libre de Memphis. Número 8. Levitated Mask. Lo que estáis viendo no es un simple pedrusco. Este monolito de 340 toneladas es una obra maestra del artista Michael Heiser realizada para el Museo de Arte Contemporáneo del Condado de Los Ángeles. Esta escultura desató la polémica sobre los costes del arte moderno, ya que su creación acabó alcanzando el coste de $10 millones. Para trasladar la roca desde su origen al museo hizo falta una gran planificación y maquinaria. Se requirió de un transporte especial de 196 ruedas construido exclusivamente para mover la roca. Debido al tamaño y las necesidades del transportador, la roca solo podía moverse por la noche a una velocidad máxima de unos 7 km por hora. Para el viaje de 100 millas se cortaron numerosos árboles, se remolcaron los vehículos y se retiraron temporalmente los semáforos para facilitar el movimiento del transportista. Aún así, el trayecto les llevó nada menos que 11 días. A la gente de Los Ángeles le tiene que gustar la escultura, porque su creador la diseñó para que durara 3.500 años. Número 7. Submarino U-505. El ejército estadounidense capturó esta joya alemana en junio de 1944. 2 años más tarde, habiendo finalizado la Segunda Guerra Mundial, este submarino nazi fue destinado para usarse como blanco de artillería y torpedos. Pero por suerte para los curiosos, finalmente cambiaron de idea y decidieron donarlo para ser exhibido. Es un recordatorio a todos los marinos que murieron durante las guerras mundiales. Con casi 80 metros de longitud y más de 700 toneladas, fue trasladado hasta el Museo de Ciencia e Industria de Chicago. El submarino tuvo que ser transportado usando remolcadores y cortadores de la Guardia Costera de los Estados Unidos a través de los Grandes Lagos. Desde el 2005 reside en un alojamiento bajo tierra especialmente acondicionado y con clima controlado para evitar que se deteriore. Número 6. Calderas industriales.
El gobierno mexicano realizó una inversión de más de 250 millones de dólares para la modernización de las refinerías. El objetivo es la producción de nuevas gasolinas limpias donde la emisión de gases de efecto invernadero es reducida en un 90%. Entre las refinerías que se incluían en el plan de remodelación se encontraba la refinería de Tula en México. La refinería Miguel Hidalgo, construida en Tula, se encuentra situada entre las principales productoras de aceite crudo. Y entre el nuevo equipo para la modernización de la refinería se hicieron con un conjunto de 4 nuevas calderas industriales. Estas calderas gigantescas cuentan con un peso de 800 toneladas cada una longitud de 40 metros y 11 metros de ancho. Fueron construidas en España y su transporte hasta la refinería fue una auténtica odisea. Fue necesario un buque especializado en el manejo de piezas sobredimensionadas. Una vez en México, multitud de carreteras tuvieron que ser cortadas para que el convoy pudiera transitar sin peligro. Se estimó que el traslado de las calderas se realizaría en un lapso de 4 meses, pero permanecieron retenidas 3 meses sin poder moverse. Al parecer, se tuvo que adecuar la infraestructura al paso del convoy, pero pronto reemprenderán su viaje de nuevo hasta la refinería. Número 5. Autoclaves Barrick Gold. A fin de eliminar la contaminación ambiental, la empresa canadiense Barrick Gold ha invertido millones de dólares en los equipos más modernos. Su mina de oro, Barrick Pueblo Viejo, situado cerca de Cotuí, en la República Dominicana, recibió parte de esta inversión en forma de 4 modernas autoclaves que funcionarán como grandes ollas a presión. Las autoclaves representan la tecnología de extracción más avanzada en el mundo y la mejor manera de extraer oro con un mínimo impacto ambiental. Se llenan con mineral molido para separar los distintos metales de la roca y se le inyecta el oxígeno en su estado gaseoso para acelerar el proceso de oxidación. Este proceso genera un drenaje ácido que habitualmente acaba filtrándose en el suelo y contaminando los ríos. Pero estas nuevas autoclaves controlan estos drenajes y en menos de 1 hora convierten ese drenaje tóxico en inocuo. Cada autoclave mide unos 38 metros de largo y alcanza las 780 toneladas. Fueron construidas en Malasia y llevadas hasta el puerto de Arroyo Barril, en Samaná, mediante una embarcación especial. Ya en suelo dominicano, para transportar las autoclaves hasta la mina, se necesitaron 2 patanas de 44 ejes y 528 neumáticos tiradas por 2 grandes camiones. Durante el traslado por tierra, se sustituyeron alrededor de 600 postes de electricidad y se reubicó un número significativo de cables de diversos servicios. Todas las carreteras en el tramo de 125 kilómetros desde el puerto hasta Coutí fueron repavimentadas, estabilizadas y reforzadas. Para cruzar la mayoría de los puentes se instalaron rampas metálicas por encima, aunque en otros casos no quedó más remedio que construir nuevos puentes. Número 4. Abu Simbel. Aunque han pasado miles de años desde su construcción, las maravillas de la antigua civilización egipcia nos siguen fascinando. Tras un mar de incógnitas sobre cómo pudieron construir semejantes obras de ingeniería, se han desarrollado multitud de teorías al respecto, y muchas de estas incógnitas resurgieron durante el costoso traslado de los templos de Abu Simbel. Este complejo de 2 templos excavados en la roca fue construido en 1274 a.C. por el faraón Ramsés II, y aunque ahora se encuentra cerca de la frontera con Sudán, al margen izquierdo del Nilo, no siempre estuvo ahí. A raíz de los problemas de la primera presa de Asuán para contener el gran caudal del Nilo, se decidió empezar a construir una segunda presa para evitar las inundaciones. El problema era que la construcción de la presa acabaría sumergiendo el templo egipcio bajo el agua. Pero antes de que la presa finalizara, una coalición de arqueólogos y expertos de 22 países decidieron mover el mayor número de templos. Y aquí es cuando los antiguos egipcios nos dejaron atónitos. El gran peso de las rocas esculpidas hizo imposible transportar el templo entero y no dejó más remedio que trocearlos en grandes bloques. La magnitud total del templo era tal que cada uno de los bloques podía llegar a las 20 o 30 toneladas. En su ubicación actual se construyó una cúpula para proteger y dar soporte al templo y fue la mayor bóveda portante de la época. Número 3. Puertas del Canal de Panamá. En abril del 2006 hubo un referéndum nacional en Panamá. El 76% de los votantes dio luz verde para que el gobierno panameño aprobara el proyecto de ampliación del Canal de Panamá.
El proyecto consta de 2 nuevos complejos de esclusas y la creación de un tercer carril de circulación para los buques más grandes. Cada complejo de esclusas está compuesto de 3 cámaras y cuenta con unas puertas enormes. Algunas de estas descomunales puertas sobrepasan las 3.000 toneladas, superan los 30 metros de altura y todas alcanzan los 57 metros de longitud. Estos gigantes de acero tuvieron que ser transportados desde un puerto en Italia, lo que supuso todo un desafío técnico. A su desorbitado peso hay que sumarle las grandes medidas que dificultan todavía más las maniobras en tierra y la navegación. Las enormes puertas, una vez colocadas, tardarán entre 4 y 5 minutos en abrirse o cerrarse. En lugar de las tradicionales avisagradas, estas nuevas esclusas serán inundadas y rodantes, lo que entre otras cosas facilita su mantenimiento. Número 2. El Titanic. A estas alturas es imposible que haya alguien que no conozca el que fue el mayor hotel de lujo flotante de su época. Actualmente, el moderno Oasis of the Seas es capaz de empequeñecer a un leviatán como fue el Titanic. Sin embargo, al contrario que los barcos actuales, el trágico traga icebergs fue lanzado al mar a la antigua usanza, valiéndose de la gravedad. Este buque de 25.000 toneladas fue en su día el objeto más pesado movido por la humanidad. Para conseguir que el Titanic se escurriera al agua, fue necesario lubricar toda la grada con 22 toneladas de sebo y jabón para crear una capa completa de 3 centímetros. Durante la inauguración, antes de introducir el barco en el agua, un cohete de la celebración impactó contra una de las tantas maderas que mantenían el buque firme y provocó que el Titanic se deslizara hasta el agua antes de tiempo. Un trabajador perdió la vida al ser arrollado por el buque. La multitud no se dio cuenta, pero aquella muerte fue un presagio del resto de muertes que le seguirían. Número 1. Plataforma petrolera Bullwinkle. Bullwinkle fue la plataforma petrolera más alta del mundo en el momento de su construcción. En esta foto increíble vemos la base colosal de la plataforma petrolera siendo remolcada hacia el mar. Fue construida en Texas y remolcada por el mar de una sola pieza durante 332 millas náuticas a su ubicación final en el Golfo de México. La plataforma fue considerada como una de las obras de ingeniería más extraordinarias del siglo XX. Tenía una altura de 529 metros con un peso total de 77.000 toneladas, más alta que el Empire State y hecha con 10 veces la cantidad de acero de la Torre Eiffel. Fabricada en acero, la estructura se fija a la base de la plataforma de petróleo por la parte superior y se apoya sobre el lecho marino mediante patas de acero u hormigón a 520 metros de profundidad. Desarrollada para la obtención de 59.000 barriles de petróleo y 100 millones de pies cúbicos de gas al día. Fue la plataforma fija que extrajo petróleo a más profundidad y dejó de operar en 2010.